Es un placer en el nombre de Cristo Jesús poder saludarle y poder aprovechar el privilegio que nos otorga Dios en esta hora para continuar con esta fascinante serie de la religión o la política. Y el tema en específico que hemos de estudiar le hemos titulado Esdras y la política en tan solamente 10 pasos. Así que sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver dónde estaba Esdras cuando le tocó estar bajo la autoridad del rey Artajerjes. Y la base bíblica está en Esdras 7, versículo 1, que dice así: Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Así que, si miramos con cuidado, el texto nos dice que en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, estaba un individuo llamado Esdras, que era hijo de Seraías. Así que es evidente que a Esdras le tocó estar bajo la autoridad del rey Artajerjes, que gobernaba el imperio persa. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Sigamos pues con el paso número 2, donde queremos ver por qué el rey Artajerjes le concedió a Esdras todo aquello que le pidió. Y la base bíblica está en Esdras 7, versículos 6 y 21, que dicen así: Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. En primer lugar, quiero que notemos que el versículo 6 dice lo siguiente: y le concedió el rey todo lo que pidió. Luego, el versículo 21 agrega: y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que todo lo que os pida el sacerdote Esdras se le conceda prontamente. Y la razón por la cual el rey le concedió todas las peticiones al siervo de Dios llamado Esdras es por lo que aparece al final del versículo 6, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. En otras palabras, el rey le concedió todo a Esdras porque Jehová estaba con él. ¿Estamos conectados, sí o no? Perfecto. Así que permítame avanzar ahora con el paso número 3. Donde queremos ver qué es lo que pensaba el rey Artajerjes con respecto a Esdras. Y la base bíblica está en Esdras 7, versículos 11 y 12, que dicen así: Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz.
Notemos que en el versículo 11 menciona que Esdras era escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Además de eso, el texto 12 agrega que Esdras era sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Con estas cualidades y con esta descripción bíblica del personaje llamado Esdras, podemos concluir que el rey Artajerjes tenía un muy alto concepto de este individuo. De hecho, el rey lo consideraba un verdadero cristiano, un verdadero siervo del Dios de Israel. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver en qué área o aspectos Esdras reconocía que debía de prepararse. Y la base bíblica está en Esdras 7, versículo 10, que dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Notemos que el texto dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es decir, que Esdras tenía claro que debía de utilizar su tiempo, su capacidad, sus dones y talentos para investigar la palabra de Jehová, para investigar los escritos bíblicos y capacitarse para poder enseñarlos en Israel. Eso implica que él no tenía tiempo para involucrarse en asuntos políticos y prepararse para campañas políticas, porque Esdras tenía claro que la religión y la política no van de la mano. Con eso claro, vamos a continuar ahora con el paso número 5, donde queremos ver cuál es el criterio que tiene el rey Artajerjes sobre el Dios de Esdras. Y la base bíblica está en Esdras 7, versículo 23, que dice así: todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Quiero que notemos que el texto inicia diciendo así: todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente. Esto nos lleva a entender que el rey Artajerjes reconocía que el Dios de Esdras no era un Dios terrenal, más bien era el Dios del cielo, era un Dios muy superior, era el Dios verdadero, y por eso todo lo que él mandara debía de hacerse prontamente. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Así que con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 6, donde queremos ver por qué es tan peligroso que se unan la religión y la política, o sea, Cristo y César. Y la base bíblica está en Esdras 7, versículos 25 y 26, que dicen así: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios,
y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Miremos que el texto 25 nos dice lo siguiente: y tú, Esdras, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Es interesante que a pesar de que el rey Artajerjes reconoce al Dios de Esdras, al Dios de Israel, que en este contexto es Cristo en su condición divina, como el único Dios del cielo, como el único Dios verdadero, se está equivocando en su proceder porque está imponiendo la obediencia y la adoración al Dios de Israel por medio de un decreto de ley que tiene pena de muerte. Y esta es la razón por la cual es sumamente peligroso que se una la política con la religión, porque tarde o temprano terminará imponiendo adoración. Con eso dicho, estamos listos para avanzar ahora con el paso número 7, donde queremos ver cuál es una de las grandes bendiciones que recibió Esdras cuando estaba preso en el extranjero. Y la base bíblica está en Esdras 7, versículo 14, que dice así: porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Recordemos que Esdras estaba preso en el extranjero bajo la autoridad del rey de Persia. Sin embargo, el texto 14 dice que de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén. Y esto fue una gran bendición que recibió el siervo de Dios llamado Esdras, porque aún estando preso en el extranjero, recibió un permiso de parte del rey para poder viajar de vuelta a su tierra, que es Jerusalén, y poder visitar a su iglesia. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que sigamos ahora con el paso número 8, donde queremos ver por qué es tan importante que los siervos de Dios sean fieles a su voluntad revelada. Y la base bíblica está en Esdras 7, versículo 13, que dice así: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Notemos que el texto dice: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Es decir, que el rey Artajerjes le estaba dando permiso no solamente a Esdras para regresar a Jerusalén, visitar su pueblo y su iglesia, sino que el permiso lo estaba extendiendo a todos los judíos que estuvieran en su reino y que quisieran volver a su tierra juntamente con Esdras. Y esa es la razón por la cual es muy importante que los siervos de Dios sean fieles a su voluntad revelada.
porque por su fidelidad Dios los convierte en un canal de bendición para todos aquellos que están a su alrededor. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Entonces, ahora estamos listos para avanzar con el paso número 9, donde queremos ver cuándo es que los cristianos pueden recibir donaciones económicas de parte de los políticos. Y la base bíblica está en Esdras 7, versículos 17 y 18, que dicen así: comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Vamos a notar en primer lugar lo que dice el texto 17. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero. Luego el texto dice: y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios. Finalmente, el versículo 18 agrega: y lo que a ti os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Es muy importante destacar que en este caso Esdras recibe una donación económica de un líder político del rey Artajerjes. Sin embargo, no había ningún problema en recibir esta donación, porque el texto dice que todo lo que Esdras iba a hacer con los recursos recibidos era para glorificar el nombre de Dios en la casa de su Dios. Eso aparece claramente en el versículo 17 y también se repite en el versículo 18. Así que siempre y cuando la donación venga de un político que no le ponga condiciones al siervo de Dios y que no trate de manipular al siervo de Dios ni distorsionar la adoración en la casa de Dios, ese siervo puede recibir la donación económica sin ningún problema, porque así ha dicho Jehová. Con eso claro, estamos listos para el paso final, que es el número 10, donde queremos ver cómo le correspondió Esdras tanto a Jehová su Dios como al rey Artajerjes todas sus bendiciones y su confianza. Y la base bíblica está en Nehemías 8, versículos 5 y 6, que dicen así: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. En primer lugar, el versículo 5 nos dice lo siguiente: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Luego el texto 6 nos dice que Esdras bendijo a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Y además de decir eso, el texto dice que el pueblo se humilló y adoró a Jehová, inclinados a tierra.
Así que la manera como Esdras demostró su agradecimiento a Jehová y al rey Artajerjes por todas sus bendiciones y la confianza depositada fue viajar a Jerusalén, regresar a la iglesia y utilizar los recursos y sus dones espirituales para desarrollar un ministerio de excelencia que fuera de bendición para el pueblo. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que, con eso en mente, quiero animarle a que hagamos un breve repaso de los 10 pasos que hemos estudiado en este video tutorial. Y lo primero que vimos fue que cuando Esdras apareció en este escenario bíblico, él estaba preso en el extranjero bajo la autoridad del rey persa llamado Artajerjes. Vimos también que la razón por la cual el rey le concedió a Esdras todo aquello que él le pidió es porque Jehová, Dios de Israel, estaba con Esdras. Otro punto importante que estudiamos fue que el rey Artajerjes tenía un concepto de Esdras de que este individuo verdaderamente era un siervo del Dios de Israel, y que debido a que Esdras tenía claro su llamado, él se dedicó a preparar su corazón en todos los asuntos religiosos que podían ayudarle a desarrollar un ministerio para la gloria de Dios. Otro punto importante que estudiamos fue que el rey Artajerjes consideraba que el Dios de Esdras era un Dios muy superior a los dioses persas porque era el Dios del cielo y que por esa razón era necesario obedecer sus mandatos con prontitud. Además de eso, estudiamos que la razón por la cual es muy peligroso unir la religión con la política es porque tarde o temprano, cuando estos dos mundos se fusionan, van a terminar imponiendo adoración con penas de muerte. Por otro lado, vimos que una de las grandes bendiciones que recibió Esdras cuando estaba preso en el extranjero fue que el rey y sus consejeros le otorgaron un permiso para viajar de vuelta a su nación y regresar de vuelta a su iglesia. Y que la razón por la cual es fundamental de que los siervos de Dios sean fieles y obedientes a la voluntad de Dios que le ha sido revelada es porque de esa manera ellos se convierten en canales de bendición para todas aquellas personas que están a su alrededor. Inclusive, nosotros estudiamos que los siervos de Dios pueden recibir donaciones económicas de personajes que están involucrados en la política siempre y cuando estas donaciones sean sin ninguna condición, sin ningún compromiso, sin ninguna manipulación y sin afectar la adoración al Dios verdadero. Y lo último que vimos fue que la forma en la cual Esdras correspondió a Jehová y al rey Artajerjes por todas esas bendiciones recibidas y por la confianza que le había sido depositada fue viajar a Jerusalén, llegar a la iglesia, utilizar los recursos que le habían sido confiados para desarrollar un ministerio que fuese de bendición para el pueblo y que fuese para la gloria de su Dios. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Excelente.
Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que siga trabajando con temor y temblor en su salvación, recordando siempre que el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y mientras tanto, quiero que sepas que este servidor continuará trabajando en la creación de otros videotutoriales con la intención de regresar pronto para poder compartírselo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.